Hola chicos, Paul aquí desde engineeringmindset.com. En este vídeo vamos a ver inversores de corriente para entender los principios básicos de cómo funcionan y dónde los usamos. Recordad que la electricidad es peligrosa y puede ser fatal. Debes estar cualificado y ser competente para llevar a cabo cualquier trabajo eléctrico. Un inversor típico se ve algo así. Tiene unos terminales de CD rojos y negros en la parte trasera y en la parte delantera encontramos algunas tomas de corriente de CA. Eso es porque hay dos tipos de electricidad, CA y CD. Un inversor se usa para convertir la CD o corriente directa en corriente alterna. También podemos convertir la CA en CD con el uso de un rectificador que cubriremos en otro vídeo. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo para eso. Los electrodomésticos en nuestros hogares están diseñados para funcionar con un suministro de CA y lo obtienen de los enchufes eléctricos que todos proporcionan electricidad de CA. Sin embargo, la electricidad producida por cosas como paneles solares y baterías producen electricidad CD. Por lo tanto, si queremos alimentar nuestros aparatos eléctricos a partir de fuentes renovables, bancos de baterías o incluso nuestro automóvil, entonces necesitamos convertir la electricidad CD en electricidad CA y lo hacemos con un inversor. ¿Dónde has visto usar los inversores o dónde te gustaría usar uno? Hazme saber tus opiniones e ideas de proyectos en la sección de comentarios. Para entender cómo funciona un inversor, primero necesitamos entender algunos fundamentos básicos de la electricidad. Dentro de un cable de cobre encontramos átomos de cobre. Estos tienen electrones que pueden moverse a otros átomos. Estos se conocen como electrones libres porque son libres de moverse. Se moverán aleatoriamente en todas las direcciones, pero eso no nos sirve de nada. Necesitamos muchos electrones para moverse en la misma dirección. Lo hacemos aplicando una diferencia de voltaje a través del cable. El voltaje es como la presión y empujará a los electrones. Cuando conectamos un cable a las terminales positiva y negativa de una batería, completamos el circuito y los electrones comienzan a fluir. A este flujo de electrones lo llamamos corriente. Los electrones siempre tratan de volver a su fuente. Así que si colocamos cosas como lámparas en el trayecto de los electrones, tendrán que pasar a través de él y esto nos permitirá hacer trabajos como iluminar una lámpara. La electricidad de los paneles solares y las baterías se conoce como electricidad CD. Esto se debe a que la electricidad fluye en una sola dirección. Fluye de una terminal directamente a la otra terminal. Si invertimos la batería, los electrones fluyen en la dirección opuesta. Podemos pensar en la electricidad de CD como un río, con la corriente de agua fluyendo en una sola dirección. Estas animaciones utilizan el flujo de electrones que va de negativo a positivo, pero podrías estar acostumbrado a ver la corriente convencional que va de positivo a negativo. El flujo de electrones es lo que está ocurriendo. La corriente convencional fue la teoría original y todavía se enseña ampliamente hoy en día, solo hay que ser consciente de las dos y de la que estamos usando. Cuando usamos un osciloscopio para mirar la forma de la onda eléctrica para la CD, obtenemos esta línea plana a máximo voltaje en la región positiva. Si cortamos la energía, la línea cae a cero. Si la encendemos y apagamos repetidamente, obtenemos un patrón de onda cuadrada entre 0 y el máximo. Si pulsamos el interruptor para abrir y cerrar durante diferentes longitudes de tiempo, entonces obtenemos un patrón pulsante. Con la electricidad CA, los electrones se alternan fluyendo hacia adelante y hacia atrás constantemente. Así es como recibe su nombre porque la corriente de electrones se alterna en dirección. Puedes pensar en este tipo de electricidad como la marea del mar, que fluye constantemente entre los máximos de la marea alta y la marea baja. Si seguimos los cables de cobre hasta el generador, los cables están conectados a unas bobinas de cable que se encuentran dentro del generador. Dentro de un generador básico también encontramos un imán en el centro que está girando. El imán tiene un polo norte y un polo sur, o puedes pensar en él como una mitad positiva y una mitad negativa. Los electrones del alambre están cargados negativamente. Como ya sabes, los imanes empujan o tiran dependiendo de la polaridad. A medida que el imán gira más allá de las bobinas, las mitades positiva y negativa van a empujar y tirar de los electrones dentro de las bobinas de cobre y también a través de los cables de cobre conectados. El campo magnético del imán varía en intensidad. Así que a medida que el imán gira más allá de la bobina, ésta experimentará un cambio en la intensidad del campo magnético, desde 0 hasta su máxima intensidad y luego a medida que pase por la bobina, volverá a disminuir de nuevo a 0. Entonces, la mitad negativa entra y tira de los electrones hacia atrás con el mismo cambio de intensidad.
Por lo tanto, cada rotación completa del imán producirá este patrón de onda conocido como onda senoidal. El voltaje no es constante en este tipo de electricidad y en su lugar se mueve repetidamente desde cero hasta su pico, de vuelta a cero, luego al pico negativo y finalmente de vuelta a cero. La frecuencia se refiere a cuántas veces esta onda senoidal de Ca se repite por segundo. En América del Norte y en algunas otras partes del mundo encontramos electricidad de 60 Hz, lo que significa que la onda senoidal se repite 60 veces por segundo, y como cada onda tiene una mitad positiva y una mitad negativa, esto significa que su polaridad se invertirá por lo tanto 120 veces por segundo. En el resto del mundo encontramos mayormente electricidad de 50 Hz, por lo que la onda senoidal se repite 50 veces por segundo y por lo tanto la corriente se invierte 100 veces por segundo. El inversor consiste en un número de interruptores electrónicos conocidos como IGBT. La apertura y el cierre de los interruptores es controlado por un controlador. Estos pueden abrirse y cerrarse súper rápido en pares para controlar el flujo de electricidad. Controlando el trayecto que toma la electricidad y cuánto tiempo fluye en los diferentes trayectos, podemos producir electricidad de Ca a partir de la fuente de CD. Voy a hacer una animación de estos usando unos simples interruptores para hacer más fácil su visualización. Recordad que la Ca es cuando la corriente invierte su dirección. Vimos antes en el vídeo que podemos invertir la dirección de la corriente invirtiendo la batería. Podríamos invertir la batería muy rápidamente para producir un suministro de Ca irregular, pero una forma más fácil sería conectar 4 interruptores o IGBT a través de nuestra carga como una lámpara. Si los abrimos y cerramos de 2 en 2, entonces podemos producir electricidad de Ca. Así que si cerramos los interruptores 1 y 4, entonces la corriente fluye en una dirección, y si los abrimos y cerramos los interruptores 2 y 3, obtenemos corriente que fluye en la otra dirección. Así que podemos usar el controlador para hacer estos automáticamente una y otra vez. Si lo hiciéramos 120 veces por segundo, entonces obtendríamos 60 Hz Ca, y si lo hiciéramos 100 veces por segundo, entonces obtendríamos 50 Hz Ca. Como tenemos una entrada de bajo voltaje, vamos a obtener una salida de bajo voltaje. Para alcanzar los 120 o 230 voltios necesarios para alimentar nuestros aparatos, también necesitaremos un transformador para aumentar el voltaje a un nivel práctico. Cuando miramos esto a través de un osciloscopio, obtenemos una onda cuadrada en las regiones positiva y negativa. Esto es teóricamente Ca porque invierte la dirección, pero no se parece mucho a una onda senoidal de Ca. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Recuerdas que antes en el vídeo dije que podemos abrir y cerrar el interruptor a diferentes velocidades y duraciones para cambiar la forma de la onda? Bueno, también podemos hacer eso para esto. Lo que hacemos es usar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores varias veces por ciclo en un patrón de pulsaciones. Cada pulsación varía en anchura. Esto se conoce como modulación por ancho de pulso. El ciclo se divide en múltiples segmentos más pequeños. Cada segmento tiene una cantidad total de corriente que podría fluir, pero al pulsar rápidamente los interruptores controlamos la cantidad de flujo que ocurre por cada segmento. Esto dará como resultado una corriente promedio por segmento que vemos aumentar y disminuir, dándonos así una onda. Por lo tanto, la carga experimentará una onda senoidal. Cuantos más segmentos tengamos, más cerca imitará una onda uniforme. Podemos controlar el voltaje de salida controlando cuánto tiempo están cerrados los interruptores. Así, podríamos, por ejemplo, dar salida a 240 o 120 voltios recortando los tiempos de apertura y cierre. Podemos controlar la frecuencia controlando el tiempo de los interruptores, así que podríamos, por ejemplo, dar salida a 60 Hz, 50 o 30, lo que sea necesario para la aplicación. Así es como podemos tomar una batería de 12 voltios y convertirla en un suministro de 120 o 230 voltios Ca usando algunos IGBT, modulación por ancho de pulso y un transformador. ¿Y si quisiéramos más energía? También tenemos electricidad monofásica y trifásica de Ca. La mayoría de los hogares del mundo usan electricidad monofásica. Los grandes edificios comerciales, así como algunas casas, especialmente en Europa, utilizan electricidad trifásica. Los hogares en América del Norte usan electricidad de fase partida, donde un transformador con toma central divide una monofásica en dos, lo que proporciona dos cables energizados y un neutro. Hemos cubierto en detalle cómo funciona la electricidad de fase partida en un vídeo anterior. Échale un vistazo en los enlaces de la parte inferior.
Con la monofásica tenemos una conexión a una sola fase de un generador, así que tenemos una sola onda senoidal. Pero con la electricidad trifásica tenemos una conexión a cada una de las tres fases. Las fases son bobinas de alambre que se insertan en el generador a 120 grados de distancia de la anterior. Esto significa que las bobinas experimentan el pico del campo magnético giratorio en diferentes momentos. Esto nos da nuestras tres fases, cada una con una onda senoidal diferente que está ligeramente desincronizada con la anterior. Recordad que la electricidad quiere volver a su fuente en un circuito completo. Como la corriente está fluyendo hacia adelante y hacia atrás en diferentes momentos en cada una de las fases, podemos esencialmente conectar las fases entre sí y la corriente se moverá entre las diferentes fases como la polaridad de cada fase se mueve hacia adelante y hacia atrás en diferentes momentos. Cualquier exceso fluirá en el neutro de vuelta a la fuente si es necesario. Con la monofásica tenemos estos grandes huecos entre los picos, pero con la trifásica estos pueden combinarse para llenar los huecos y por lo tanto entregar más energía. Las aplicaciones de mayor tamaño requieren un inversor trifásico, por ejemplo, para hacer funcionar compresores en grandes sistemas de refrigeración. El suministro de CD en este caso será un suministro de Ca trifásico rectificado. Esto significa que las tres ondas senoidales de Ca se combinan entre sí y pasan a través de algunos diodos que impiden que los electrones fluyan hacia atrás, lo que lo convierte en una CD ondulada. Luego usamos un capacitador para suavizar la ondulación y convertirla en un suministro constante de CD. Hemos cubierto esto con gran detalle antes, échale un vistazo a los enlaces de abajo. Para convertir la CD en Ca trifásica usamos un inversor trifásico. Para esto usamos 6 IGBT. De nuevo, lo animaré con sencillos interruptores para simplificarlo y los numeraré como sigue. Para obtener nuestras tres fases necesitamos abrir y cerrar los interruptores en pares para dirigir el flujo de corriente para formar nuestras vías de suministro y retorno. De esa manera, el motor conectado experimentará la corriente alterna. Para el suministro trifásico, programamos los interruptores para simular las tres fases. Veamos cómo funciona esto. Primero cerramos los interruptores 1 y 6. Esto nos dará la fase 1 a la fase 2. Luego cerramos los interruptores 1 y 2. Esto nos dará la fase 1 a la fase 3. Después cerramos los interruptores 3 y 2. Esto nos dará la fase 2 y 3. Luego cerramos los interruptores 3 y 4. Esto nos dará la fase 2 y 1. Después cerramos los interruptores 5 y 6. Esto nos dará la fase 3 y 1. Luego cerramos los interruptores 5 y 6. Esto nos dará la fase 3 y 2. Este ciclo se repite una y otra vez. Si revisamos esto en el osciloscopio, ahora tendremos un patrón de onda que se parece a la Ca, excepto que es un poco cuadrado. Esto funcionará bien para algunas aplicaciones, pero no para todas, así que de nuevo necesitamos usar la modulación por ancho de pulso para crear esa onda senoidal. Así que vamos a utilizar el controlador para abrir y cerrar rápidamente los interruptores para variar la frecuencia y el voltaje de salida. Bien chicos, esto es todo por este vídeo, pero para continuar con vuestro aprendizaje, id a ver alguno de los vídeos en pantalla ahora y nos veremos en la próxima lección. No olvidéis seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y por supuesto en engineeringmindset.com.